Hola, buenas noches a todos. Yo soy José María Díaz Alejo y esto es Crónica de la Iglesia, el espacio que dedicamos dentro de la selecta programación del canal diocesano de televisión a la actualidad más inmediata de nuestra iglesia local en los últimos 7 días. Les invitamos a que nos acompañen en el recorrido que hemos elaborado para esta semana. Como siempre, hemos seleccionado los temas de información religiosa y los testimonios que más y mejor pueden retratar a nuestra archidiócesis. Y lo hemos hecho pensando en todos y en cada uno de ustedes que se merecen lo mejor. La localidad de Madridejos acogía el pasado sábado, 14 de abril, la Jornada Diocesana de la Juventud, tal vez la cita más relevante de todo el calendario de Pastoral Juvenil Diocesana, a la que jóvenes y adolescentes de todos los rincones de la archidiócesis estaban llamados a participar. A este encuentro de comunión eclesial en torno al arzobispo acudieron finalmente más de 300 personas, con lo que se volvió a comprobar la capacidad de convocatoria entre los más jóvenes que tiene la archidiócesis. Cerca de 300 jóvenes y adolescentes se dieron cita este sábado en Madridejos. Llegados de diferentes puntos de la Archidiócesis de Toledo, la Jornada Diocesana de Jóvenes y Adolescentes comenzó con la acogida a las 10:30 de la mañana, que dio paso a los diferentes talleres que realizaron jóvenes por un lado y adolescentes por otro. Vosotros, que habéis venido de tantos sitios de la diócesis, Belvís, Valmojado, Fuensalida, Toledo, Madridejos, Villafranca de los Caballeros, Camuñas, Villacañas, Miguel Esteban, Los Llévenes, Seseña, Yepes, Juncler, la Puebla de Almoradiel y los mismos jóvenes de aquí de Madridejos. Quizás alguno se me haya podido escapar. Gracias por vuestra presencia. Dar las gracias también a los jóvenes de Madridejos que han preparado la gincana, ese juego de Cluedo, con los aquí en la ciudad para vosotros, para los adolescentes. Al mediodía, la parroquia Divino Salvador acogía la Santa Misa que presidió el señor arzobispo de Toledo. En su homilía, don Braulio les explicó que ante las dificultades que surgen necesitamos estar unidos. Para ser cristiano cada vez vamos a encontrar más dificultades y más necesitamos los unos de los otros para ayudarnos. Si cada uno va a su bola, estamos absolutamente perdidos y no podremos a la siguiente generación trasladarle incluso físicamente este templo hermoso. Cuando veáis que es difícil, que se meten con vosotros, que porque vais a misa los demás dicen que sois unos bobos y que qué estáis haciendo perdiendo el tiempo, ahí tenéis que ver esas palabras de Jesús. Soy yo, no temes. Porque podemos recogerle a bordo de nuestra pequeñísima barca, que siempre es pequeñita, y saber que Jesús no va a faltar, porque la barca enseguida tomó tierra. La jornada concluyó con la oración testimonio del grupo musical Hakuna. En su intervención, el prelado toledano advirtió a los jóvenes de que la vida sin Cristo es aburrida. Esto de ser cristiano es una vocación única y queremos seguir al Señor porque Él nos garantiza, seamos más jóvenes, seamos más mayores, seamos chicos o seamos chicas, que sin Él nuestra vida es un poco estúpida, nuestra vida es un poco insípida, nuestra vida en el fondo es bastante aburrida. Bastante aburrida. Y por eso a mí me alegra muchísimo poder dirigirme desde aquí a vosotros, que sois los interlocutores, pero también a los que nos están viendo en la televisión, para que vean que hay muchachos y muchachas y jóvenes valientes y que están dispuestos a, aparentemente, perder un sábado para encontrar algo que no se encuentra así fácilmente, sino en ese libro que hoy de alguna manera estamos glosando. Don Braulio finalizó su intervención dando las gracias a los jóvenes que de una manera valiente habían decidido participar de esta jornada organizada para ellos. Con su lema Mejor 2, Cáritas pone en marcha esta campaña un año más al servicio de los contribuyentes
que no conocen todavía que tienen la posibilidad de marcar conjuntamente las dos casillas solidarias de la declaración de la renta y poder ayudar el doble, hasta un 1,4%, a las personas en una situación social más vulnerable. Se trata además de una elección que no nos supone ni pagar más ni que se nos vaya a devolver menos. Nos lo han recordado desde la directiva de Cáritas Española. Bajo el lema "Algunas personas no dan nada, otras solo la mitad, mejor dos", Cáritas ha lanzado su campaña para recordar a los contribuyentes la posibilidad de que les ofrece la declaración de la renta de multiplicar por 2 su solidaridad. Con un sencillo gesto, marcando la casilla de la Iglesia Católica y también la de actividades de interés social, conseguimos que el 1,4% de nuestros impuestos vaya destinado a este fin. Si destinas solamente o si marcas solamente una de las dos X, destinas un 0,7 de tus impuestos a fines sociales. Si marcas las dos, destinas un 1,4%. A ti no te cuesta nada, se multiplica el dinero que el Estado tiene que poner a disposición de proyectos sociales, de proyectos en beneficio de la comunidad a través de la Iglesia o de organizaciones como Cáritas y como otras que no son de la Iglesia y que son también muy profesionales. Nosotros creemos que todo el mundo prefiere que se destinen más recursos, porque al final los proyectos sociales y la acción social nos beneficia a todos. Muchos contribuyentes desconocen que tienen la posibilidad de marcar conjuntamente las dos casillas, una opción que en ningún caso afecta al resultado de la declaración, tanto si es a ingresar como a devolver. En el ejercicio del año pasado, de los más de 19 millones de declarantes, el 62,5% marcaron conjuntamente las dos casillas. Sin embargo, un 33%, casi 6,5 millones de personas, no marcaron ninguna de las casillas solidarias, con lo que ese importe de sus declaraciones pasó a ingresar directamente las arcas del Estado. Entonces es importante que concienciarnos en la idea de que seguimos necesitando de todos, de nuestros donantes, de nuestros voluntarios, pero también de esas subvenciones y por lo tanto del IRPF, de la doble X. Cáritas se beneficia del importe aportado por los declarantes a través de las dos opciones que ofrece la asignación tributaria como entidad del tercer sector de acción social. En 2016, la partida manejada por Cáritas procedentes del reparto del IRPF ascendió a 26,7 millones de euros que se destinaron a 576 programas sociales. Mejor dos, con este sencillo gesto que no supone coste añadido alguno en el importe final de la declaración, cada ciudadano puede duplicar su solidaridad con las personas más vulnerables. El bautismo ha sido nuevamente el centro de la catequesis del Papa Francisco en su audiencia general del pasado miércoles. En este contexto pascual en el que estamos, el Papa aprovechó su catequesis para explicar qué significan los gestos y las palabras que acompañan la liturgia bautismal, y de este modo poder ayudar a comprender el don que se recibe en el sacramento del bautismo. Explicó que el bautismo despierta en nosotros la vocación a vivir como cristianos y recordó algunas partes del rito sacramental. Queridos hermanos, los gestos y las palabras de la liturgia bautismal nos ayudan a comprender el don que se recibe en este sacramento y a renovar el compromiso de corresponder mejor a esta gracia. En el rito de acogida del bautismo se pide el nombre del que va a ser bautizado. El nombre indica la identidad de una persona. Dios nos llama por nuestro nombre, nos ama personalmente. El bautismo despierta en nosotros la vocación a vivir como cristianos, lo cual implica una respuesta personal por nuestra parte. Pero no termina ahí. A lo largo de los años, Dios sigue llamándonos por nuestro nombre, para que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesús. A continuación, los catecúmenos adultos manifiestan su deseo de ser recibidos en la Iglesia, mientras que los niños son presentados por sus padres y padrinos que piden para ellos el don del bautismo. El celebrante y los padres hacen después el signo de la cruz
sobre la frente del niño, expresando así que está a punto de pertenecer a Cristo, que nos ha redimido con la cruz. Toda nuestra vida, palabras, pensamientos y acciones están bajo el signo de la cruz, es decir, del amor de Cristo hasta el extremo. Cada vez que hacemos la señal de la cruz, como al despertarnos, antes de las comidas, antes de un peligro o antes de dormir, expresamos nuestra pertenencia a Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y Latinoamérica. En este tiempo de Pascua, pidamos a la Virgen María que nos ayude a renovar la gracia del bautismo que hemos recibido para vivir cada día más unidos a Cristo como miembros de la Iglesia. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. No queríamos que pasara el mes de abril, que ya va bien avanzado, sin dejar de presentar el cuarto vídeo mensual de las intenciones de oración del Papa Francisco para este año, que en este mes pide por los responsables de la economía, para que tengan el coraje de rechazar la exclusión y sepan abrir nuevos caminos. En el vídeo, Francisco se dirige a empresarios, políticos, pensadores y actores sociales, a los que recuerda que la economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, creando así nuevos excluidos. La economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Debe seguir el camino de los empresarios, políticos, pensadores y actores sociales que ponen en primer lugar a la persona humana y hacen todo lo posible para asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno. Hacemos la voz juntos para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos. A estas alturas ya todos saben que la semana pasada se presentaba esta exhortación apostólica, Gaudete et Exsultate, de mano del Papa Francisco, y ya recuerdan también, si son fieles a nuestra sintonía, que les dijimos que, si bien la semana pasada la pasábamos un poco por alto, sin duda les emplazábamos en esta fecha a que esta semana pudiésemos, de mano de un experto en teología espiritual, desgranarla y desmenuzarlo un poco más. Y tal y como les sugerimos y les prometimos, esta noche contamos con la presencia de nuestro experto en teología espiritual de cabecera, que es don José María Alsina Casanova, que ha tenido a bien venir esta noche para estar con nosotros. Don José María, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por haber querido venir. Muy a gusto de estar con vosotros. ¿Te has leído ya la Gaudete et Exsultate en este par de días? Leído y la verdad que hemos disfrutado leyéndola. ¿Por qué exhortación apostólica? ¿Qué es una exhortación apostólica en el contexto de toda la literatura pontificia? Podríamos hablar de rangos de documentos pontificios. Entre los documentos pontificios tenemos las constituciones apostólicas, que normalmente es para determinar algo de tipo más dogmático o cuestiones disciplinares de la Iglesia, son más determinativas. Las encíclicas, que son cartas que se escriben al episcopado universal o a un episcopado más concreto, y también tocan temas más directamente doctrinales, y las exhortaciones apostólicas, sobre todo se escriben al acabar un sínodo, el Papa suele escribir una exhortación apostólica, o también en otras ocasiones. Una exhortación probablemente apostólica es lo que el mismo título dice, una exhortación, es decir, una invitación a, y se trata algún tema más concreto,
que no es que directamente se vaya a abordar cuestiones doctrinales, sino que evidentemente están contenidas esas cuestiones doctrinales, pero es una exhortación a algún aspecto de la vida de la Iglesia en el que el Papa nos quiere insistir. Luego, por debajo de esto, otra fórmula que se nos viene acostumbrando de un tiempo a esta parte son los motus proprios. Sí. Que son como para cuestiones muy puntuales. Concretas, sí. ¿Qué lugar? Ponnos en contexto la exhortación, la Gaudete, en el contexto más amplio de toda la obra, de todo el magisterio pontificio. Bueno, yo creo que ya en el título Gaudete, et exultate, el Papa comenzó el ejercicio de su ministerio petrino con esa carta sobre la alegría. Es un tema muy presente, ¿no? en el Papa, la invitación a este mundo, a vivir la alegría, ¿no? Y el tesoro que tiene la Iglesia, que es la alegría que es del Espíritu Santo, que es a Jesucristo, como una exhortación del Papa. Alegraos, ¿no? Alegraos ante un mundo triste porque no conoce a Dios, porque está alejado de Cristo. El Papa anuncia el Evangelio. El Evangelio es un anuncio de alegría. Hay que ponerlo en este contexto. Estamos, si me sitúo bien, en el 5º año del pontificado del Papa, y el Papa parece como insistir en el tema central de la vida de la Iglesia, ¿no? Que es la santidad. Frente a la dispersión a la que nos puede mover nuestro mundo y también a veces los medios de comunicación, las diversas opiniones contrastadas, el Papa parece como que nos invita a poner la mirada en aquello que nos llena de luz, nos llena de alegría, que es, y también de sentido a nuestra vida cristiana, que es la santidad a la que estamos invitados a vivir todos, pero sobre todo la santidad, que es el misterio de la Iglesia, porque Cristo es el Señor, es el Santo, porque la Iglesia tiene el depósito de la santidad en la doctrina, en los sacramentos y sobre todo pues en tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la Iglesia han hecho presente esta santidad, ¿no? Que son los santos. Inevitablemente en estos días, en esta primera semana de primeras lecturas, han surgido no pocas comparaciones con el magisterio de su antecesor, el Papa Benedicto XVI. Haznos alguna breve consideración de hasta qué punto comparar los dos magisterios, hasta qué punto encontrar continuidad en ellos. Bien, yo creo que nunca se puede hacer en el magisterio una dialéctica, ¿no? Porque el magisterio de los papas siempre tiene una continuidad, cada papa tiene sus matices y bueno, o sea, todo lo que sea enfrentar es algo que va directamente contra lo que es el misterio de la fe en la Iglesia, el misterio de la sucesión apostólica, ¿no? Entonces yo creo que hay que salir, ¿no? de esa perspectiva, ¿no? Y por eso el magisterio de ayer, de hoy, de siempre tenemos que leer en continuidad. Entonces decir qué contraste hay entre lo que escribe Benedicto XVI y Francisco. Bueno, el contraste que podemos encontrar es que son dos personas muy distintas, ¿no? Que de una formación muy distinta, de un ambiente muy distinto y bueno, pues y de una historia muy distinta, ¿eh? Entonces ese es bueno el matiz que se puede poner, ¿no? Pero yo creo que lo importante que tenemos que ver en este documento es que es un documento del Papa, es el vicario de Cristo que nos habla. Y la pregunta que me hace es en continuidad con lo que han dicho los papas, ¿no? Benedicto XVI le gustaba mucho hablar de la santidad en la clave de la teología de los santos, ¿no? Como de alguna manera un lugar teológico al que tenemos que acudir para comprender la profundidad de la revelación, ¿no? Entonces, Francisco lo que está haciendo es de una manera muy sencilla, que es un modo también muy accesible, nos está presentando esta invitación a la santidad para estos tiempos, pero yo creo que tenemos que leerlo en una total continuidad con el magisterio, no solamente de Benedicto, sino de Juan Pablo y de todos los papas. El Papa Francisco en su número 2, ya al comienzo, se pone la venda antes de la herida y nos recuerda, no es un tratado de santidad, quiero hacer una especie de invitación general a toda la cristiandad para que valore el asunto de la santidad como una invitación llamada a todos. ¿Es efectivamente un documento accesible al que se puede acercar cualquiera? Yo creo que es también la gracia que tiene el magisterio de Francisco, que cualquiera que lo lee lo entiende, ¿no? Tenemos que pensar, yo creo, nosotros sacerdotes, en los sencillos, y yo estoy pensando en mucha gente, ¿no? con la que
pues nos ha tocado trabajar en un ministerio que ha sido muy variado, tanto en pueblos como con jóvenes universitarios o familias, gente sencilla, gente más formada. Yo pienso que es algo accesible a todos, ¿eh? O sea, que este documento lo va a poder leer todo el mundo, y va a poder sentirse interpelado, ¿no? Si se lee con el espíritu que hay que leer, que es un espíritu de fe, sobrenatural, de escucha a lo que nos quiere decir el Señor a través de Pedro. Dividido en 4 partes. La primera parte, como ya nos venías apuntando, es como una especie de gran elenco de testimonio de los mejores hijos de la Iglesia, testimonios escritos de santos, mucha Sagrada Escritura, es como una especie de mapa general de cómo han caminado los cristianos antes que nosotros. La segunda parte la dedica a los 2 grandes peligros de la santidad en el momento presente, que los que estáis más versados en el contexto teológico, histórico-teológico, estáis más dados a ello, pero que son el gnosticismo y el pelagianismo. ¿Qué son esas dos amenazas a la vida, a la santidad, a la vida cristiana? A mí me parece muy sugerente cómo titula este capítulo. Dice 2 sutiles enemigos, ¿no?, de la santidad, ¿eh? Porque son sutiles, es decir, que muchas veces no los percibimos, pero se meten con mucha facilidad en nuestro modo de vivir la fe, ¿no? Esto ha sido en la historia de la Iglesia. El Papa recuerda que son 2 herejías que se han hecho presentes. El gnosticismo es un movimiento religioso que surge antes del cristianismo y que evidentemente tiene repercusión en la vida cristiana en los primeros siglos de la Iglesia, que consiste en mostrar que la santidad, entre comillas, la perfección está en el saber, ¿eh? Los gnósticos eran los sabios, ¿no?, aquellos que se creían que con la sabiduría se podía alcanzar a Dios, entre comillas, ¿eh? Detrás de la palabra Dios hay muchas cosas, ¿no? El segundo peligro es el pelagianismo, ¿no? Pelagio es un personaje que niega la existencia del pecado original, el siglo V, y que viene a decir con su doctrina que el hombre se puede salvar por sus propias fuerzas, ¿no? Entonces me parece muy acertado que el Papa apunte a estas 2, entre comillas, herejías, que están muy presentes en la vida, ¿no?, de la Iglesia, ¿no?, y que continuamente salen, ¿no? Son como, de alguna manera, como 2 recursos fáciles que tenemos, ¿eh? El pensar que con la sabiduría está todo, porque es verdad que claro, el misterio de la fe de la Iglesia católica, ¿no?, es un misterio de revelación, que se nos ha revelado y que tenemos que comprender. El aspecto de la razón es muy importante, pero claro, si se queda en algo solamente de la razón, estamos reduciéndolo verdaderamente a una doctrina que no lleva a la vida. El cristianismo es una doctrina que implica una vida, y es lo que el Papa insiste continuamente, ¿no? El pelagianismo, cómo se mete, ¿no?, o el semipelagianismo, ¿no?, la tentación de creer que con nuestras fuerzas, con nuestros medios, con nuestros programas, podemos cambiar la vida del mundo. Y sobre todo la fe en Jesucristo proclama que el misterio de la fe es un misterio de gracia, ¿eh? Yo creo que hay algo que surge una y otra vez en estas páginas que el Papa nos ha regalado, es una proclamación de la gracia, ¿no?, cómo Dios verdaderamente nos salva, cómo Dios nos ama, y cómo esto es el misterio de la santidad, ¿eh? Que la santidad, lo que verdaderamente nos muestra es que el autor de todo, ¿eh?, es Dios, Cristo, evidentemente, que exige y necesita nuestra colaboración, ¿eh? Como dice San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti, pero en el momento en el que el hombre se pone por delante de Dios, está yendo por el camino que nos lleva al abismo, ¿eh? Y en la misma vida de la Iglesia, como tantas veces hemos tenido experiencia en la historia de la Iglesia, la tentación del pelagianismo nos ha llevado al abismo, ¿no? De manera que después de la primera parte, con un elenco de los mejores hijos de la Iglesia, una segunda parte donde habla de estas 2 sutiles amenazas, que es la autosuficiencia de la inteligencia y la autosuficiencia de la voluntad, como trampas de la vida cristiana. Hay una tercera parte que es la parte igual más mollar, ¿verdad?, del documento, que es un recorrido por las bienaventuranzas que vuelve a proponer como quinta esencia de la vida cristiana. Aquí el Papa nos dice lo importante que es volver a las palabras de Jesús, ¿eh?, para poder comprender qué es la santidad. Tenemos que ir al Maestro, ¿eh? Y por eso el Papa nos traza el camino en el sermón de la montaña, en las palabras de Cristo, las bienaventuranzas, ¿no?, que como muy bien dice él, en ellas se dibuja
el rostro del Maestro. Esto ya aparecía en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es como un autorretrato de Cristo, ¿no? Para poder saber en qué consiste la santidad tenemos que mirar a Jesús, ¿no? Y Jesús se nos describe, se nos dibuja en cada uno de los aspectos de las bienaventuranzas. Me parece muy interesante que el Papa vaya glosando estas bienaventuranzas y al final haga un resumen, ¿eh? Simplemente voy a recogerlo, porque el Papa va diciendo en qué consiste la santidad. Ser pobre en el corazón, esto es santidad. Reaccionar con humildad, humilde mansedumbre, esto es santidad. Saber llorar con los demás, esto es santidad. Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas, esto es santidad. Bien, después de que el Papa nos haya dicho todos estamos llamados a ser santos, la pregunta es ¿y en qué consiste la santidad? Y el Papa dice, esto es santidad. Y finalmente una cuarta parte, acaso un poco más breve, con algunas consideraciones que él nos propone, algunas pistas. Mansedumbre, paciencia, sentido del humor, que es algo en lo que insiste de vez en cuando el Papa Francisco, en llevar la vida con alegría, y algunas pistas sobre cómo llevar a cabo el plan de Dios en nuestra vida. La cuarta, luego hay la quinta parte. En esta cuarta parte el Papa nos habla de algunas notas de la santidad en el mundo actual. Sí. Y el Papa va poniendo, ¿no?, un antagonismo, ¿no?, frente, en la primera nota, frente a la nerviosa y violencia, y la violencia, dispersión que vivimos en este mundo, el aguante, la paciencia y la mansedumbre. Frente a la negatividad y la tristeza, la alegría y el sentido del humor. Ajá. Frente a la acedia cómoda, consumista y egoísta, la audacia y el fervor, ese término que él utiliza, la parresía, ¿no?, que es llamaríamos un término más clásico, el celo, ¿no? A mí cuando leía esto pensaba en lo que me dijo un obispo en una ocasión. Me dijo, mira, en el momento en que los curas tuvieran celo, se acabarían los problemas, la mayor parte de los problemas que tenemos en las diócesis, ¿eh? Es verdad, pues cuando tenemos celo y tenemos deseos de anunciar el Evangelio, pues se nos van muchas tristezas, ¿no?, muchos problemas, y el Papa nos invita a esto, ¿no?, al celo, ¿no?, al celo. Frente al individualismo, que me parece muy interesante, la vida comunitaria, ¿no? La Iglesia a mí me ha tocado muy directamente, porque yo pertenezco a una comunidad de sacerdotes y cuando leía estas cosas que decía el Papa, decía, ¿cómo nos conoce? ¿Cómo nos conoce? Me parece muy bonito cuando el Papa, y profundo, ¿no?, cuando el Papa nos dice que la vida comunitaria se realiza, está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos. Y aquí yo pensaba en mi comunidad, pero pensaba en tantas familias, ¿no? Pues qué es lo que hace verdaderamente posible la vida familia, los detalles. Y aquí el Papa va glosando pequeños detalles del Evangelio, de que se estaba acabando el vino en una fiesta, el pequeño detalle de que faltaba una oveja, el pequeño detalle de la viuda que ofreció sus 2 moneditas, el pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas, el pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes tenían, el pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parrilla, mientras esperaba a los discípulos de madrugada. La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y constituye un espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del resucitado. Y por último, frente a tantas formas de espiritualidad sin encuentro con Dios, ahí pensaríamos también en las gnosis, este mundo en el que vivimos. Ahora mismo te metes en las grandes urbes, quizás en los pueblos se ve menos, pero tenemos una cantidad de ofertas religiosas, de pseudo-espiritualidades, ¿no? El Papa dice, la oración constante, que sobre todo es un encuentro con el Dios vivo. Una última quinta parte, también decíamos, muy breve, me parece que son apenas 15 números, en las que pues es una invitación a llevar a cabo el plan de Dios, ¿verdad? Él lo llama combate, vigilancia y discernimiento. Sí, el Papa dice que sobre todo la santidad exige el combate, ¿no? Y aquí, evidentemente, cuando leemos este texto, nos llama la atención la fuerza con la que el Papa habla del diablo, ¿eh? Porque el Papa dice con mucha claridad, y esto en sintonía con las muchísimas veces que el Papa ha hablado de esto, especialmente en las homilías de Santa Marta, ¿no?, que el combate no es contra las fuerzas de este mundo, el combate es contra el diablo, ¿eh? Dice él, la convicción de que este poder del maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza, ¿no? Cuando vemos nuestro mundo y decimos, ¿qué pasa aquí? Bueno, el Papa dice, la raíz de todo esto es que luchamos contra el diablo. Y entonces
aquí, después de haber hecho esta afirmación, el Papa nos dice, ¿y cómo luchar contra el diablo? Porque claro, lo difícil es discernir, ¿no?, en dónde está el diablo y dónde está verdaderamente la acción del Espíritu Santo. El Papa, como buen jesuita, formado en la escuela del discernimiento, los ejercicios, va a insistir, como tantas veces ha insistido, en el tema del discernimiento, la importancia de discernir. El Papa ha utilizado muchas veces la parábola de la cizaña y del buen trigo. En el mundo en el que vivimos, ¿cuántas veces es difícil distinguir una cosa entre la otra? Y invita al discernimiento. Por último, acaba el texto con la Virgen, siempre con la Virgen, sí, mostrando cómo la Virgen es el modelo también, el icono de santidad en una mujer. Muy bien, invitamos a todos a que se acerquen a ella, ¿verdad? Yo la he adquirido en la librería Pastoral, aquí en Arco de Palacio. Donde yo la he tenido que bajar por internet porque es que no me pude acercar a la librería Pastoral, bueno, pero me parece muy bien que la compren en la librería Pastoral. Invitamos a la gente a que la adquieran, que la vean en formato digital o que la adquieran en sus librerías de cabecera. Y antes de despedirnos, don José María, ¿qué tal el aula de teología desde el corazón de Cristo? El aula de teología, este año seguimos con las actividades normales que solemos hacer, que es un curso que proponemos al bienio de licenciatura sobre teología del corazón de Cristo e historia de la espiritualidad del corazón de Cristo. Este año estamos dando la parte de la teología y de la espiritualidad. También ofrecemos un seminario opcional para los alumnos del curso institucional, y este año, pensando también en el sínodo de los jóvenes, estoy presentando precisamente el libro de los ejercicios de San Ignacio como claves para el discernimiento espiritual, ¿no? Y además tenemos dos actividades que las hacemos también todos los años. En primer lugar, tenemos una jornada, llamamos así, de un curso que está destinado a religiosos, a religiosas, a sacerdotes, a seminaristas, que este año va a tratar, teniendo en cuenta que en el plan pastoral de nuestra diócesis, que es sobre la educación, sobre educar el corazón de los jóvenes, educar en las virtudes. Es que aquí me he equivocado porque, bueno, educación en las virtudes, que lo va a impartir un psicólogo que se llama Martín Echevarría, y será próximamente me parece que es el 15 y 16 del mes de mayo, lunes y martes, que tenemos por la tarde, son 2 horas y media, y bueno, próximamente saldrá toda la propaganda que ofreceremos desde el instituto. Y por último, tenemos el último día del curso, que me parece que es 16 de junio, tenemos la jornada de estudio, que este año va a versar sobre don Marcelo y el corazón de Jesús, motivo del centenario del nacimiento de don Marcelo. Vamos a ofrecer, lo va a impartir, va a dar una conferencia sobre el magisterio de don Marcelo y el corazón de Jesús, don Luis Fernando de Prada. También otra conferencia sobre don Marcelo, pastor universal según el corazón de Cristo, que lo va a dar don Melchor Sánchez de Toca. Y por la tarde, en ese formato que tenemos siempre que hacemos estas jornadas de estudio, va a ser un grupo de antiguos jóvenes, que ya no son jóvenes, que formaban parte de la muy fecunda pastoral de juventud de don Marcelo y que hoy están trabajando en la pastoral familiar. Pues invitamos a esas dos citas, que ya trataremos de seguir todo lo cerca que podamos. A mitad del mes de mayo, esas jornadas de formación, tal vez más para docentes, ¿verdad? O para religiosos, bueno, en ese ámbito de agentes de pastoral, docentes, religiosos, y la jornada a fin de curso del aula. Muy bien. Muchísimas gracias, don José María, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Don Braulio abunda esta semana en su escrito pastoral para Padre Nuestro en el tema de la enseñanza religiosa en los colegios, asignatura que es libre para el alumno, obligatoria para el centro y un derecho para los padres, que son de los que depende la matrícula. El prelado reflexiona sobre la importancia que tiene esta materia, anima a que los padres y alumnos elijan esta enseñanza, ofrece los datos sobre la elección de la asignatura en nuestra diócesis y recuerda además la valía personal y profesional de los profesores. Me apunto a religión es el título del escrito semanal del señor arzobispo de Toledo para Padre Nuestro, título que escoge con motivo de la última campaña de la Conferencia Episcopal Española, donde insisten en la libertad para elegir esta materia y la importancia que puede tener en la vida de los escolares. Don Braulio recuerda en su texto la libertad y responsabilidad de los padres para elegir esta asignatura, libre para el alumno y obligatoria para el centro escolar.
A los padres les explica que la clase de religión no es el único instrumento de la educación religiosa de sus hijos y señala que, pese a las circunstancias desfavorables, la demanda social de dicha asignatura está por encima del 60% del número total de alumnos escolarizados en nuestro país. También reflexiona sobre la misión educativa y la capacitación de los 30.000 profesores de religión que existen actualmente en España. El prelado toledano indica que no son cifras para nada despreciables, a las que hay que sumar otro dato. En los colegios católicos hay 71.000 alumnos de otros países. Subraya que los que eligen la asignatura de religión optan por una asignatura bien preparada, con buen profesorado, útil para conocer la sociedad en la que viven, sus tradiciones y su cultura, y que favorece la formación integral de los alumnos. Diferencia la clase de religión de catequesis. Ambas son complementarias y pertenecen a distintos ámbitos educativos, pues nuestro mundo necesita de nociones precisas y claras sobre la fe cristiana. Concluye afirmando que el contenido de la clase de religión es razonable, pero no racionalista, y que ante todo sirve para la vida. El equipo de restauración, que se empleará a fondo durante más de medio año para que la sala capitular de la Catedral Primada recupere todo su esplendor, ha reconocido que este espacio es una obra que representa lo mejor del gótico flamígero y del último mudéjar, y donde se desempeñaron los mejores artistas de comienzos del siglo XVI. Se trata sin duda de una de las joyas de la catedral, que además, tal y como reconoció el deán, representa la continuidad en la fe y en la comunión de Toledo desde San Eugenio hasta el día de hoy. En estos 6 meses de trabajos participarán hasta 5 restauradores y se desarrollarán en 3 fases: las catas estratigráficas, la fijación del soporte y la reintegración. Uno de los grandes temores del equipo de restauradores son los repintes que se puedan encontrar y su antigüedad. Cuando se hacen restauraciones, incluso alguno de los repintes está 50 años posterior a Juan de Borgoña. O sea, esos repintes que son muy cercanos a Juan de Borgoña son los que más o menos van a tener alguna dificultad, porque históricamente a veces hay que dejarlos. ¿Qué ha pasado? Que muchos de los azules, el pigmento ha cambiado de tono, se ha oscurecido, y entonces se ha pensado que esos azules tenían que volver a hacerlo. ¿Y qué hacían los antiguos restauradores? Eran pintores y pintaban de nuevo sobre el original. Entonces, esos son los que más o menos van a tener un poco de problema. Lo segundo es que normalmente en la historia de la capilla siempre se ha procurado embellecer y ganar en tonos de color a la pintura. ¿Qué ha ocurrido? Que se le ha dado aceite muchas veces de linaza, que es la componente del óleo. Entonces, que con el tiempo quedan muy bonitos en un tiempo, pero al cabo de un año está de color rojizo oscuro. Además de acometer la restauración de las pinturas de Juan de Borgoña, los trabajos incluyen la restauración del artesonado, la instalación de una nueva climatización y de un nuevo sistema de iluminación, que en esta ocasión será sufragado por la Fundación Endesa. Permiten enfocar las obras, o sea, no dar una luz, digamos, general, sino realmente iluminar lo que se quiere iluminar, y por tanto que cuando la persona entra en la sala disfruta de las obras, ve las obras y ve lo que en el fondo tiene que ver, que son las obras y no la luz. Todos los trabajos realizados, los estudios técnicos y científicos serán objeto de una publicación impulsada por el Cabildo de la Catedral Primada. Cáritas Diocesana de Toledo ha realizado por 4º año consecutivo el taller de camareras de piso. Este taller, impartido por Minia Sánchez, se caracteriza por un alto índice de empleabilidad. De hecho, Cáritas nos recuerda que de todas las ediciones anteriores, más de la mitad de las alumnas encontraron empleo en hoteles de la ciudad de Toledo. La labor y el esfuerzo de Cáritas es intentar que las 8 personas que participan en esta acción para el empleo se inserten en el mundo laboral a través de este taller. Toledo es una de las ciudades más turísticas de nuestra región. A diario visitan nuestras calles y monumentos miles de turistas buscando conocer el arte, descubrir rincones ocultos o simplemente desconectar de sus rutinas y poder descansar. Y para ello es fundamental que en los hoteles y residencias que los acogen se sientan como en casa.
una profesión en auge y un curso de 500 horas entre teoría y prácticas que se desarrolla en la Universidad Laboral de Toledo, gracias a Cáritas Diocesana y a la cofinanciación del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social. Es un curso en el que las personas que acceden aprenden a trabajar en el departamento de pisos, como camarera de pisos. Además, aprendemos los trabajos que se realizan en las zonas nobles, que sería el trabajo que realizan las limpiadoras. Aprendemos también el trabajo que se realiza en las lavanderías de los hoteles, porque hay hoteles que todavía tienen lavandería interna. Y damos también una parte de trabajo con maquinaria, puesto que en las zonas nobles, cuando no hay la figura de ballet, son las propias limpiadoras las que realizan el trabajo con maquinaria. Además, el itinerario formativo de este curso de camareras de piso dedica varias horas al inglés profesional para el turismo, orientación laboral y un módulo de prácticas profesionales no laborales en establecimientos hoteleros de la ciudad. La verdad es que este curso está muy bien planteado, es gracias a Cáritas, las que no tenemos posibilidades económicas para poder estudiar, nos brindan esa oportunidad, ¿no? Entonces, a partir de una entrevista, tú te presentas y si ellos ven y piensan que lo merece, pues te llaman y te dan esa oportunidad. Una gran oportunidad que puede suponer, como en el caso de Nerea, un paso más para poder salir adelante y estudiar lo que realmente desea. De momento yo quiero dar todo el 100% en este curso y salir preparada para trabajar. Luego, el día de mañana, pues sí me gustaría seguir estudiando. Esta acción para el empleo, impulsada por Cáritas Diocesana de Toledo y cofinanciada por el Programa Operativo de Inclusión y Economía Social, presenta un elevado índice de empleabilidad, ya que el año anterior más del 70% de las alumnas encontraron empleo en hoteles de nuestra ciudad. Un curso que, más allá de los datos y de la estadística, ofrece la formación necesaria y la oportunidad de formar parte de sus mejores recuerdos. El domingo 4 de Pascua, o Domingo del Buen Pastor, celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, una ocasión perfecta para invitar a las comunidades cristianas a orar para que la llamada del Señor resuene en el corazón de los fieles, de modo que cada uno, según su vocación, responda con generosidad. Nuestro secretario diocesano se ha adelantado a la fecha con la celebración de una vigilia diocesana en la tarde-noche del viernes 20 de abril en la parroquia de Santa Teresa de Jesús de la ciudad de Toledo. El próximo domingo 22 de abril la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas de manera conjunta, bajo el lema Tienes una llamada. El objetivo, visibilizar la llamada vocacional y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración y con la aportación económica con todas las vocaciones del mundo. Jornadas que nos recuerdan el compromiso que todos los bautizados tenemos ante las vocaciones consagradas. También es verdad que la vocación de especial consagración repercute después en bien de todo el pueblo de Dios y por ese motivo la Iglesia, también ante la carencia de estas vocaciones, pues convoca una jornada especial para que se rece por esta intención, que solemos ya engancharla a esa frase evangélica que está puesta en labios del Señor, que dice: rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pues ese mandato evangélico lo cumple la Iglesia cotidianamente, en todos los jueves y en muchos otros momentos, pero especialmente en este cuarto domingo de Pascua. La celebración de esta jornada en nuestra diócesis se adelanta a la tarde de este viernes 20 de abril, ya que este domingo el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo celebra el rito de admisión a las Sagradas Órdenes en la Catedral Primada. Una jornada abierta a la esperanza, ya que nuestros seminarios son el ejemplo claro de que hoy Dios sigue llamando. Se trata de no dudar de que Dios sigue llamando. No hay crisis de llamada, hay crisis de respuesta. O también decía, no sé si ha sido, me parece que ahora estos días pasados, el cardenal Blázquez en la plenaria de la Conferencia Episcopal, que hablaba también crisis de convocantes, es decir, de personas que también hagan como de sugerencia en nombre de Dios, porque en definitiva la vocación solamente es de Dios. La parroquia de Santa Teresa acoge este viernes la celebración diocesana de la Jornada de Oración por las Vocaciones. Y a continuación, aproximadamente a las 9, es cuando tendremos ya una hora santa en el que intervendrán pues testimonios de religiosas, de seminaristas,
cantos especiales, un signo especial como de disponibilidad a esa llamada del Señor. Bueno, en definitiva, algo un poquito como más cuidado, pues para concienciar y poner un poco más insistencia en esa oración por las vocaciones. El próximo domingo 22 de abril, Domingo del Buen Pastor, la Catedral Primada de Toledo acoge la Santa Misa, donde 10 seminaristas serán admitidos como candidatos a las Sagradas Órdenes. Un gesto sencillo, pero importante, en el que los seminaristas manifiestan públicamente su voluntad para ofrecerse a Dios y a la Iglesia. Es esa celebración en la que se oficializa ese compromiso de la Iglesia de acoger a ese joven que quiere ser sacerdote, se le reconoce como candidato a ser sacerdote en el futuro y el joven seminarista se compromete, como es normal, a prepararse convenientemente para esa gracia del ministerio. Es un paso quizá como de poca visibilización, porque es muy sencillo. El señor arzobispo de Toledo presidirá dicha celebración en la que en nombre de la Iglesia recibe a los candidatos y los llama por su nombre para que se preparen a recibir el orden sagrado. Previamente, la noche antes, el Seminario Mayor San Ildefonso celebra una vigilia de oración para rezar por todos ellos. La noche anterior volvemos a hacer también una oración especial por ellos, una hora santa que hacemos a las 10:30 de la noche aquí en el seminario. Es costumbre antes de las órdenes también hacer una noche de adoración. Rezamos, como ya es tradición desde los Hechos de los Apóstoles, rezar por los que van a ser ordenados, en este caso rito de admisión. Y a las 10:30 también lo abrimos al público, quien quiera venir a rezar por estos que van a recibir el rito de admisión. A las 10:30, pues será una hora aproximadamente, en la capilla del Seminario Mayor también están invitados a hacer esta vigilia del rito de admisión. La capilla del Seminario Mayor acoge mañana por la tarde a las 6:30 la Santa Misa, en la que serán ordenados 12 nuevos acólitos y 4 lectores. La celebración estará presidida por el obispo auxiliar de Toledo, don Ángel Fernández Collado. Cerramos nuestro recorrido semanal con una incorporación al patrimonio artístico de la vida devocional en la ciudad de Toledo. El escultor Mariano Guerrero Corrales se encuentra inmerso en el proceso de creación y elaboración de las andas procesionales para la Virgen del Carmen, en el convento de los Padres Carmelitas, que si Dios quiere se podrá inaugurar el próximo mes de julio en la fiesta de esta advocación mariana. Se trata de una nueva aportación de este artista a su cada vez más amplio legado en nuestra diócesis. En Toledo se concentra arte y patrimonio desde hace siglos y sus calles nos ofrecen en cada rincón muestras de ese amor confesado de grandes artistas por esta ciudad. Un enamoramiento que también hoy está presente con la obra de artistas contemporáneos. Es el caso de Mariano Guerrero Corrales, hijo del gran pintor urdeño Mariano Guerrero Malagón, que siguiendo la estela de su padre sigue derrochando arte en infinidad de obras. Por ejemplo, la reja de entrada a la Capilla del Descendimiento en la iglesia de las Santas Justa y Rufina, un encargo realizado en su día por el entonces hermano mayor, que a la trágica muerte de este fue asumido como propio por el escultor toledano. Me pidió que adornase un poquito, que no fuese lisa, un copetito, en fin. Y se quedó ahí la cosa. Digo, bueno, no, como no llevamos prisa, ya lo haré. Pero mira por dónde, el mismo año que me lo dijo, tuve el accidente. Entonces, mi conciencia, mi amor hacia la hermandad, pues digo, ahora va a ser cuando lo voy a hacer. Las manos de este apasionado de Toledo también han esculpido otras imágenes de la Semana Santa toledana, como por ejemplo el Cristo de la Buena Muerte. Desde hace meses el escultor se encuentra en otros afanes, de nuevo para Toledo y de nuevo aunando arte y devoción. La talla de unas andas para la imagen de la Virgen del Carmen del convento de los Padres Carmelitas de Toledo. Yo siempre he tenido mucha devoción al Carmen y qué mayor devoción que hacerla, dedicarla unas andas carmelitanas y en honor a las Cármenes de Toledo. Van a ir estas andas, ¿no? Van a ir estas andas. Será el próximo 16 de julio cuando se pueda contemplar el resultado final de este trabajo único
para una imagen que ya se identifica popularmente como la guapa de Toledo. Hasta aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Ya saben que pueden recuperar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Nosotros por nuestra parte les emplazamos para una nueva entrega la semana que viene, en la que contaremos con la presencia del pedagogo de reconocimiento internacional Ignacio Calderón Castro, que acude a Toledo para participar en el curso de formación complementaria. Todo eso será aquí, en el canal diocesano de televisión, que es su canal amigo. Hasta entonces, que sean felices.